Ha sido una verdadera conmoción política lo que ocurrió a partir de la información que Ari Lijalad, quien está con nosotros, ofreció ayer después del mediodía. Desde entonces no se habla de otra cosa en términos políticos, económicos en la República Argentina y hay repercusión internacional. Cuando se supo, lo que le voy a pedir a Ari, antes del informe que hemos preparado, que nos ponga el título, ya no del momento en que lanzó la noticia, sino de lo que ahora ha ocurrido. Tengo por Ari el mayor aprecio profesional. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Ari. ¿Qué titularías ahora antes de ver el informe que generó la noticia que diste ayer? El escándalo que significa que el Estado le perdona a la familia presidencial 70.000 millones de pesos. O sea, eso es lo que ocurrió, lo que muestra que dejan al Estado sin cobrar 70.000 millones de pesos y además muestra un conflicto de interés grave, que es la otra pata de esta cuestión, porque estamos hablando de Macri de los dos lados del mostrador. O sea, Macri como a cargo del Estado y Macri como la familia Macri que tiene Correo Argentino. Bueno, esas son las dos patas, la pata económica y la pata del conflicto de interés. Aquí está el informe sobre Macri perdona deuda de Macri. Si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios tiene que desaparecer con estos cambios profundos que el país está enfrentando. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo mal llama patria contratista. Pues estamos convencidos que un poquitito más allá del cambio vamos a tener la Argentina que toca. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. El Estado Nacional gobernado por Macri aceptó una propuesta de Correo Argentino, empresa de la familia Macri, o sea, de la familia presidencial, que la vieja deuda del Correo Argentino que vienen acumulando desde el año 2001, una propuesta que la van a terminar de pagar en el año 2033 y que implica una quita del 98,8% de esa deuda que, calculada al año 2033, da una quita de 70.000 millones de pesos. Cuando nosotros llegamos yo dije, bueno, que recuperemos algo, que cobremos lo que nos deben, tratemos de cobrar lo que nos deben, que es la deuda histórica, no se puede actualizar. 300 millones de pesos. Bueno, se llegó a un arreglo, hemos arreglado el 100% de la deuda. Es decir, se debían 300 millones, se pagan 300 millones. No hay quita. Sí, acabamos de presentar con Martín Sabatella una denuncia contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, Oscar Aguad y Mocorá, que es el funcionario de la Secretaría de Comunicaciones, dependiente de Aguad. Que fue el que firmó, digamos, el acuerdo. Que fue el que firmó y el que no solo firmó el acuerdo, sino el que hizo la propuesta, esta propuesta realmente escandalosa de que terminen pagando solamente el 1% de la deuda, es una contrapropuesta que hace el Estado. Lo primero que hay que tener claro es que la deuda que verificó el Estado Nacional en el mes de abril del 2013, es decir, hace casi 14 años atrás, es de 296 millones de pesos. No puede creer que exista esta dimensión, ¿no?, de cómo el Grupo Macri históricamente ha lucrado del Estado argentino, como el Grupo Macri históricamente, a partir de que en el año 82 hicieron que el mismísimo Cavallo y funcionarios que hoy están en el gobierno les licuaran su deuda. No es un acuerdo entre partes, entre el Correo y el Estado a puertas cerradas y discrecional. Esto se lleva adelante en el marco de un concurso preventivo de acreedores. Creo que la fiscal actuó bien y interviene, bueno, dice esto no puede ser, esto es abusivo, bueno, vamos a ver ahora cómo se evoluciona, cómo evoluciona este tema. Si bien todavía no conocemos oficialmente la presentación de la fiscal, se habla de intereses y de aplicación de tasas de intereses y demás, cuando en realidad la ley establece expresamente, como le digo, no está sujeto a interpretación, que la presentación del concurso suspende intereses. Si el Estado argentino acepte una oferta de la familia presidencial, significa que hay un claro conflicto de interés. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones en el mayor caso posible enfocada para la concesión. O sea, que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me hablan de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. El documental
porque es más que un informe, es de Adrián Guillot y nos pone en tema que vamos a ir desarrollando con el propósito fundamental de que usted entienda cómo se llega a los 70.000 millones, cómo es que Macri le regala a la familia Macri, es decir, a sí mismo, semejante cifra, y si fuera menos, porque no se llega a terminar de pagar en el 2033, igual estamos hablando de miles de millones. Iván Jagroski. Víctor Hugo, va a ser la primera vez, si el representante del Estado tiene razón y dicho con toda la sorna del caso, que una deuda no devenga a interés. Pero esto seguramente va a hablar Ari, que fue el autor de esta investigación que vamos a tratar en 4 simples pasos de hacer una suerte de marco introductorio. Arrancamos con lo que fue la publicación de Ari en Nuestras Voces. La deuda actual de más o menos 4.000 millones de pesos. Esto se llega de alguna manera, según el dictamen de la fiscal Boquín, con la actualización que podríamos hacer, Ari me corregirá, al monto del momento en el que tenía la deuda, al tipo de cambio de la fecha del dictamen. Vamos a seguir viendo lo que reveló Nuestra Voz. En la quita al 2033 decimos que sería de 70.000 millones, que es lo calculado en el plan de pagos que presenta el Correo y acepta el Estado con un representante flojo de papeles, vamos a decirlo hasta ahí para no adelantarnos en algo. La quita que implica es más o menos del 99-16, algunos habían hablado de 99-87, una barbaridad, 98-87, una cosa realmente impresionante. Y lo que dice la fiscal en su dictamen es que la familia Macri es propietaria de Socma Americana, sociedad anónima, no lo dice la fiscal, lo dice la cuestión jurídica, controlante de Sideco Americana, sociedad anónima, que a su vez es controlante del Correo Argentino. Realmente, y esto poniéndonos más serios, que tratamos de tomarlo de una manera ágil para que usted lo entienda, es un caso, lo conversábamos recién fuera de aire, de una gravedad institucional realmente muy importante, porque detenta al presidente de los dos lados del mostrador, como deudor y como alguien que se condona la deuda a sí mismo, en este caso a la familia a la empresa de su familia. Vamos a conversar con Ari Lijalad y entregaremos también algunos de los testimonios más importantes que ya les hemos prometido cuando estábamos hablando de lo que íbamos a desarrollar esta tarde en el diario. ¿4.000 o 70.000? Bueno, ese es uno de los temas que vi que estuvo en discusión en estos días. Alrededor de 4.000 millones de pesos es al día de hoy, ¿sí? O sea, es la actualización de esa vieja deuda que reconoció Correo Argentino que tenía de 267 millones al 2017. Ahora, ¿qué pasa? La oferta que aceptó el Estado, que no la aceptó ayer el día del cumpleaños de Macri, eso fue una casualidad que publicáramos la nota justo el día del cumpleaños, la aceptó en junio del 2016, o sea, mitad del año pasado. La oferta implica un pago en 15 cuotas anuales con un interés del 7% de acá, en realidad del 2018, ni siquiera del 2017, del 2018, 15 años para adelante. Eso te da el 2033. Cuando vos haces el mismo cálculo de cómo se transforman esos 267 millones en 4.000 y pico hoy, te da que esos 267 millones al 2033 te da alrededor de 70.000 millones. O sea que la familia Macri se salva de 4.000 millones cash en la mano ahora o de 70.000 millones en No. El plan es en cuota, no es que eso paga ahora o paga en cuotas. El Entonces plan es son en cuotas. 70.000 millones. Entonces son 70.000, claro que sí. ¿Y por qué hay pudor en decir 4.000 millones y no 70.000? Y porque, a ver, a mí también cuando miraba el expediente me parecía muy impresionante la cifra. Digo, yo te digo 70.000 millones, un 7 con 10 ceros atrás. Es impactante. Y de movida para un periodista es poco creíble. Es decir, cómo el gobierno le perdona a la familia presidencial ese monto de dinero. Pero la verdad que el cálculo que hizo este cálculo no lo hice yo, no, ese cálculo está en el expediente y lo hizo la DAFI, que es la Dirección de la Procuración de la Nación especializada en estos cálculos. Está ahí en el expediente cómo se hizo y da ese número. Digamos, Ari, que hay una enorme valentía de parte de la fiscal Gabriela Boquín. Sí, totalmente. La fiscal Boquín, que curiosamente ocupa el lugar que tenía Gil Carbó antes de ser procuradora, donde también tuvo muchísimas actuaciones y que como destacables. Gil Carbó seguramente andando el tiempo lo pagará muy caro esta confrontación con lo establecido, con el establishment, porque esto fue lo que hizo Alejandra Gil Carbó y lo que nunca le perdonó en este caso el grupo Clarín, que fue aquel al que ella enfrentó. La decisión se toma
al cabo de cuántos años de deuda de los Macri. ¿Cuándo debieron pagar todo esto? Esto no debió ocurrir. No, lo que pasó durante todos estos años es que el grupo Macri, porque ahora también circuló, esto es culpa del kirchnerismo que no pagó durante estos años y ahora el macrismo lo resuelve. Lo que pasó todos estos años es que el Correo Argentino hacía propuestas igual de abusivas e igual de inaceptables. Entonces, por ejemplo, en el 2003 presentaron una propuesta de una quita del 93%. El Estado les dijo no. Después, curiosamente, presentaron una oferta peor de quita del 95% y el Estado les dijo que no. Y así sucesivamente hasta el cambio de gobierno. Por eso es relevante el cambio de gobierno, porque en la reunión, y de hecho ahí hay algo muy curioso, cuando vos le debes plata a alguien, en general es la persona, en este caso Correo Argentino, la que tiene que convocar una audiencia para ofrecerte cómo te quiere pagar, ¿sí? Acá fue el gobierno. Acá fue el gobierno el que pidió una audiencia y le adelantó, y esto consta en el expediente, le adelantó a Correo Argentino que tenía intención de aceptar la oferta. Y el relato que hay en el expediente de esa audiencia es realmente, si no fuera tan trágico, es un paso de comedia, porque llegan a la audiencia. Correo Argentino ofrece algo que es el número que recién mostraba Iván, que es una quita del 99,16%. El representante del Estado, Juan Mocoroa, dice no, de ninguna manera, esa no. Y van a un cuarto intermedio. Y cuando vuelven, la oferta final es del 98,84%. O sea, pasan de una oferta de una quita del 99,16% a una quita del 98,84%. Lo único que mejora es que en la oferta inicial habían dicho 19 años y un interés del 6%, y en la final son 15 años y un interés del 7%. Lo cual es igualmente ridículo, igualmente abusivo, como dice la fiscal, y ahí el representante del Estado acepta. Para eso fue necesario que llegase un funcionario por 180 días. Sí. Que esto es parte también del ridículo general. Ese es otro de los ejes de la fiscal, digamos. La fiscal Boquín lo que plantea es que este personaje, que se llama Juan Mocoroa, como vos decís, tenía una designación transitoria como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, y este tipo de casos no lo puede llevar un abogado que tiene planta transitoria, lo tiene que llevar un abogado de planta permanente del Estado, por una cuestión bastante sencilla. El Estado es una persona jurídica que tiene permanencia en el tiempo. El Estado es el mismo, entonces la misma persona jurídica no puede no aceptar algo, por ejemplo, una quita del 95% hace 10 años y aceptar hoy una quita del 98%. Es algo ridículo que la misma persona lo acepte. Entonces, como decía Iván, Mocoroa estaba flojo de papeles a la hora de aceptar esto, y lo que dice la fiscal Boquín es que incluso lo que decidió Mocoroa carece de toda validez, justamente porque no tenía posibilidad de hacerlo. Ari, este funcionario que hoy lo escuchamos hablar incluso acá en C5N, a mí me sorprendió, y esto es una opinión personal, que parecía más el representante del Correo que el representante del Estado. Esta explicación que vos dabas de que fue nombrado por 180 días, ¿puede ser uno de los motivos por el cual él parece ser el defensor del Correo Argentino y no del Estado? No, o sea, a ver, él fue nombrado por 180 días porque es el director jurídico de un ministerio, y en general los directores jurídicos se nombran de forma transitoria, y de hecho esos 180 días se renovaron, o sea, se renovaron en noviembre, y él tiene mandato ahora hasta mayo de este año. Lo que sí hay claramente es que, como designado en un cargo político, él es subalterno indirecto del presidente, ¿sí? O sea, el ministro es subalterno del presidente directo y él es subalterno del ministro. Por lo tanto, hay una línea directa entre el presidente Macri y Mocoroa. Por lo tanto, toda esa línea tiene responsabilidad en esta decisión que tomó el Estado, y que nos va a costar a todos los argentinos a futuro, si lo avala la justicia. Digamos, esto todavía falta que lo homologue la Sala B de la Cámara Comercial, pero si lo homologa, nos va a costar a todos los argentinos 70.000 millones de pesos, que realmente es un dineral. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Bueno, lo tiene la sala ahora, digamos. Vos sabés que los jueces manejan... Estimativamente, ¿no? No, es que podrían fallar. A ver, los jueces tienen esto desde junio del año pasado. Le dieron vista a la fiscal para que la fiscal opine. Los jueces pueden opinar hoy, pueden opinar mañana, pueden opinar dentro del tiempo que quieran. Hay una cámara profundamente corrupta que conocés muy bien como yo, que es de Useide, Vasallo, esa es otra sala. Heredia, sí, es otra sala. Esa es otra Por sala. suerte no casó entonces en esta sala, porque si no ya tendríamos de alguna manera... Ya sabríamos más o menos por dónde van. Bueno, sí. Pero esta sala ya intervino en esta causa en el 2003 y ya favoreció al Grupo Macri. Ah, o sea, en el qué alivio 2003, nos das. vos cuando entrás en un concurso de acreedores tenés un plazo
para presentarles una propuesta. Ese plazo se les estaba por vencer y en el último día de que se les vencía el plazo, esta misma sala, con 2 de las juezas que la integran, también falló a favor de prorrogarle ese plazo. Y te sumo un dato más. La presidenta de esta sala, que se llama Gómez Alonso, es una jueza, es la presidenta de la Asociación de Magistrados. Pero la Asociación de Magistrados no está enojada con Macri. Están un poco en chisporroteo ahora por la cuestión de la feria judicial. Pero a tanto no llega el enojo. ¿Y no te parece que hay una Cámara que pueda animarse a avalar esto después de la conmoción que se ha provocado? A ver, o esperemos que la publicación de esto y que se haya enterado todo el mundo, pues esto recordemos, esto pasó en junio del año pasado y de junio hasta hoy pasaron 8 meses y recién ahora nos enteramos. Lo que puede pasar es que, por ejemplo, la sala esta falle en contra de sí misma, porque yo he encontrado fallos de esta misma Cámara donde no dan lugar a acuerdos incluso mejores que el que le aprobó el gobierno a Correo Argentino. Desde el punto, vos sos muy joven, pero de todas maneras, ¿no has visto algo parecido? No, he leído cosas parecidas. Digo, a mí cuando vos ves que el Estado decide que una gran empresa privada no va a tener más deuda con el Estado o deuda, la primera memoria es la estatización de las deudas que hizo la dictadura militar, ¿no? Incluida la familia Macri dentro de esa estatización. Pero no recuerdo un caso tan brutal, pero además no creo que haya un caso tan brutal en el sentido de que estés en un conflicto de intereses tan grave. Claro, dándole una deuda a sí mismo, a la familia Macri, a su propia familia. O sea, lo que van a decir en estos días, por ejemplo, es Franco Macri no tiene ninguna participación en Correo Argentino. Es cierto. Ahora, sí tiene el usufructo vitalicio de las acciones de Sogma, como mostraba recién Iván. Sogma controla Sideco, Sideco controla Correo Argentino, por lo tanto Franco Macri está vinculado. Y Franco Macri te va a decir, no, yo le doné todo a mis hijos, y Mauricio Macri te va a decir, en el 2009 yo también le doné todo a mis hijos. ¿Es cierto? Sí, es cierto, pero son sus hijos. Vamos a ver la placa a la que está haciendo mención Ari Lijalad. Y allí está el recorrido. La familia Macri, propiedad es Sogma, Americana Sociedad Anónima, controlante de Sideco Americana, Sideco Americana Sociedad Anónima, que a su vez es controlante del Correo Argentino. ¿Por dónde quiere zafar Macri de esto? No, a ver, no tiene por dónde. Y si fuera posible que él no tenga nada que ver, porque sale gente del gobierno como Aguad, pobre Aguad. Aguad que todavía no dio explicaciones de la plata que faltó en Corrientes, faltaron 60 millones de dólares en la ciudad de Corrientes. Causa que prescribió, perdón. La única manera que se salvó fue por prescribió en una corte que fue perdonavidas, como antes lo había sido también con Macri. ¿Qué pensás de la justicia? ¿Cómo viene esto? ¿A qué se está jugando? A ver, yo pongo un ejemplo muy fácil. Si esto le pasa a un ciudadano común, o sea, si vos le debés plata a alguien desde el año 2001, primero no llegás nunca a dilatar un juicio durante 15 años, para arrancar. Segundo, cuando llegás a esos 15 años es imposible que tu acreedor te llame y te diga, che, tengo ganas de aceptarte una propuesta. Tercero, es imposible que ese acreedor, cuando vos le proponés pagarle a 15 años más, con una tasa del 6%, cuando cualquiera que quiere ir a pedir un crédito hoy a un banco, sea hipotecario, sea personal, está lejísimos de esa tasa del 6%, y que le vas a terminar de pagar la deuda 30 y pico años después de que te la dio, o sea, o en realidad de que reconociste que se la debes, nadie lo aceptaría. No, realmente, si no existiera la nota de Ari, si no existiera el dictamen de Gabriela Boquín, si no existiera esto que estamos contando, sería inverosímil. Vos decís, vos vas a un país con instituciones sólidas, contás esto y la referencia inmediata no son los países que llamamos desarrollados o con instituciones. La única institución que funcionó fue la fiscal Gabriela Boquín. Digo, la única que el Ministerio Público Fiscal, la única que paró y sentó el rechazo. Un rápido perfil de la fiscal. ¿La conoces? Sí, tenía ¿Es una mujer joven? Sí, relativamente joven. Y es una... A ver, los fiscales, así como le dicen los jueces que hablan por sus fallos, los fiscales hablan por sus dictámenes. Y como vos bien decías, si vos revisás la cantidad de causas en las que participó Alejandra Gil Carbó y revisás la cantidad de causas en las que participó la fiscal Boquín, en general les pasa más o menos lo mismo. Son causas en las cuales hay grandes intereses económicos involucrados, hay causas donde hay jueces que hacen lugar a esos grandes intereses económicos y la fiscal Boquín en general ha tenido actuaciones en contra de estos sectores poderosos que lo que quieren es trampear la justicia. Esto tuvo muchísima repercusión en la Argentina porque hoy había un montón de gente preguntando acerca de esta cifra y qué es lo que había ocurrido, pero también tuvo muchísima repercusión en el ámbito internacional.
Esto es lo que estamos viendo. Macri en la mira de la justicia por condonar una deuda millonaria a su padre, El Mundo de Madrid. Vamos a seguir recorriendo algunos de los diarios en los cuales se comenta, con asombro, por cierto. Fiscal pidió que rechace perdón de una deuda millonaria de Franco Macri. Este es El País de Montevideo. El Telégrafo. ¿De dónde es El Telégrafo? Ecuador, ¿no? Sí, buscan frenar acuerdo de gobierno de Macri con negocio familiar. Repercusiones internacionales de lo que ha sido la decisión del gobierno. La Voz de Galicia, Mauricio Macri aceptó un acuerdo para perdonar una deuda millonaria a una empresa de su familia. Vean ustedes cuál es la presentación de la nota. Y voy pensando también, Ari Lijalad, que quizás mientras escribías tu nota para nuestras voces, no pensabas en una repercusión internacional de este tipo, pero ahí está. A Mauricio Macri aceptó un acuerdo para perdonar una deuda millonaria a una empresa de su familia. Insisto, La Voz de Galicia. Este diario de las Américas de Miami rechazan decreto de Macri que permitió a familiares de políticos ingresar al blanqueo de capitales. Esto es otra cosa. Esta es otra de las maniobras insólitas e increíbles del gobierno que ahora palidece frente a lo que han hecho con Macri perdona a Macri. Esto es dominos. ¿De dónde? Publi News. ¿Y qué dice Dominos arriba? Bueno, Publi News de Guatemala. Debe ser una publicidad, Dominos. Piden rechazar acuerdo entre gobierno y familia Macri por deuda millonaria. El mundo entero hablando de este tema, Ari, y en las redes sociales, me parece que también la repercusión es intensísima. Pueden elegir cuál les parece la más ocurrente y la más original. Las clásicas memes en las redes sociales hicieron eco de esta información. Empezamos a repasarlas. Podés votar, Víctor Hugo, a ver cuál de ellas te resulta la más risueña, de un montón de gente que suele tomar cuestiones de la realidad y transformarlas en algo chistoso que no deja también de ser cierto. Empezamos a compartirlas con todos ustedes porque estallaron las memes en las redes sociales. Empezamos a compartirlas, Choreo argentino, eso no hay demasiado para explicar. Esta tampoco, de un metro adelantado, gran ocurrencia. Macri se perdonó una deuda millonaria con correo argentino. Es de la época de cuando traía paquetes, haciendo alusión a algunas contrataciones que no han sido muy resonantes en el plano futbolístico, como es el caso de Takahara y Mauricio Macri en su momento con bigote siendo el presidente de Boca. Esta es otra de las memes que tomaron muchísima trascendencia, haciendo alusión, por supuesto, a su cumpleaños, los 70 millones y él soplando las velitas. Algunas un poco más fuertes. Macri le condonó 70 millones. Esa tenía más que ver con algo real que con una broma. Esta también tiene hay un límite muy pero muy finito. Papi, mirá, sin deuda. Y ahí está Mauricio Macri en las bicisendas con el casco y la bicicleta. La de Choreo argentino es la que cierra, abría estas memes y culmina en ocurrencias que uno ve permanentemente en las redes sociales. No sé cuál es la que más les gustó. Macri y Kirchner han sido dos rincones bien opuestos en la vida política, pero también en la historia que hace al correo. No nos olvidemos que fue el gobierno de Kirchner el que lo privatizó, el que lo tomó cuando ya la familia Macri no pagaba los cánones, estaba contrayendo esta deuda tremenda de la que ahora estamos hablando. En algún momento, ya por 2007, Kirchner volvió a hablar del correo y de los Macri. Siempre recuerdo al correo argentino, que a veces la memoria nos olvida. Mi viejo fue tesorero del correo argentino, falleció el pobre ya, vio cómo lo destruyeron prácticamente, el querido correo argentino. Claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasó en el correo argentino, pero Mauricio es Macri. Es un tema central. Y los trabajadores del correo argentino lo saben. Y logramos levantar y llevarlo con hidalguía y con responsabilidad al correo, faltándole muchísimas cosas, pero recuperamos el correo argentino también. Entonces, coloquemos las cosas en su lugar y dejemos todas las hipocresías de lado.
Las elecciones se ganan y se pierden. Lo que no se gana y se pierden son las ideas. ¿Saben cuántos trabajadores del correo fueron despedidos por Casa Macri? 11.000. Claro, facilitado por la idea y el temperamento de un modelo económico, un modelo de gobierno muy parecido al de ahora, encarnado en aquella época por Carlos Menem. El presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el Grupo SOCMA y el Banco de Galicia. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. Y vamos a tener un correo de avanzada, de primer nivel. Yo tengo la más absoluta certeza que así va a ocurrir. Parece mentira, ¿no? La certeza que tenía, la maravilla que iba a ser el país con las privatizaciones. Lo increíble es que ahora estén avanzando hacia lo mismo, porque claramente piensan los países como una empresa. Cuando el actual ministro de Hacienda, Duhovne, era todavía hombre de la televisión y gnocchi del Senado, le preguntó a Mauricio Macri por esto. ¿En qué se diferencia manejar una empresa de manejar un país? Casi ninguna. Un país es una empresa. Si no sabes conducir una empresa, no puedes conducir un país. Un país es una empresa. Si no sabes conducir una empresa, no puedes conducir un país. Franco Macri y Mauricio Macri estuvieron con alguien muy parecido a Duhovne, solo que mucho más reconocido en cuanto a la labor periodística que realizó, se estuviese de acuerdo o no con él. Y en 1989 aproximadamente tenía este diálogo. Yo creo que si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios tiene que desaparecer con estos cambios profundos que el país está enfrentando. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama patria contratista, ¿no? Porque estamos convencidos que un poquitito más allá del cambio vamos a tener la Argentina que todos queremos. Fin de la patria contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones en el mayor caso posible enfocada para la concesión. O sea que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me habla de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. ¿Usted ha pedido por ustedes? De otra manera. Doctor, tómeme la fiebre. Años después, no hace mucho, Mauricio Macri proclamó que esta jarana se había terminado. Se acabó la joda para todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Se acabó la joda para todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Pero no para la familia Macri, como uno puede ir apreciando. Se había terminado en todo caso para otros, siempre que no sea la familia Macri o el entorno del gobierno de Mauricio Macri, que en algún momento se quejó de los vivos de estas últimas décadas, que se quedaron con un país, que se lo robaron todo. Aunque parezca mentira, el que lo va a decir es Macri. A terminar con la cultura de la viveza criolla mal entendida, que el que burla el sistema es el que ha sido exitoso durante las últimas décadas. Y ese es un muy mal ejemplo para nuestros jóvenes. Lo que se hizo en este caso de los 70.000 millones es llevarle el apunte a Laura Alonso. Cuando Laura Alonso dice: cuando tenés algo que te puede complicar, tenés que hacer firmar a otra persona, a alguien que sea de menor entidad. Mocoroa, por ejemplo, es una persona que usted no conoce, nosotros no demasiado, solo los muy especialistas. Y allí estaba para ponerle la firma a lo que en realidad es Macri. Porque este es el trabajo de la Oficina Anticorrupción, es prevenir. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la Ley de Ética Pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés,
que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el... Secuencias como estas, el recorrido que estamos haciendo, es lo que le permitió a Marcos Peña golpearse el pecho en el Congreso, a ver si se acuerda de esta frase que ahora resulta cada día más patética. El compromiso ético del presidente es indiscutible. El compromiso ético del presidente es indiscutible. Y de vuelta, entiendo enormemente que debe ser muy duro para muchos de ustedes ver las imágenes de lo que está pasando con Lázaro Báez en este momento. Pero no somos todos iguales, no lo somos. Pero no somos todos iguales, no lo somos. El que no lo pensaba así, en la última jugada que hacemos de este recorrido, fue Diego Armando Maradona. Acordémonos, que ya nos vienen robando desde Franco Macri, no de Mauricio Macri. Los 70.000 millones de pesos que recorren el mundo en noticias y que seguramente serán una fuente de discusiones interminable en los próximos días, ya están en el conocimiento de la gente. Ari Lijalad, a quien le decimos muchísimas gracias, puso al país en conocimiento de esto y te agradecemos haber venido hoy y haber puesto esa noticia en conocimiento de todos los argentinos. Bueno, gracias a ustedes. Y vamos a hacer nosotros un pequeño descanso. La primera, ¿no? La primera pausa.